Para entender de dónde provienen y a dónde van dirigidas estas falsas alternativas, tenemos que empezar recordando que la sociedad actual está dividida en clases sociales, con intereses opuestos y enfrentados entre sí. La moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de clase, únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue, sin embargo, por haber simplificado las contradicciones de clase. Toda la sociedad va dividiéndose, cada vez más, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases, que se enfrentan directamente, la burguesía y el proletariado. De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, solo el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria. Pero el proletariado y la gran burguesía no son las dos únicas clases de esta sociedad. En los países donde se ha desarrollado la civilización moderna, se ha formado, y como parte complementaria de la sociedad burguesa sigue formándose sin cesar, una nueva clase de pequeños burgueses que oscila entre el proletariado y la burguesía. ¿Y cómo se caracteriza esta pequeña burguesía? Los estamentos medios, el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el campesino, todos ellos luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia como tales estamentos medios. No son, pues, revolucionarios, sino conservadores. Más todavía, son reaccionarios, ya que pretenden volver atrás la rueda de la historia. Una única salvedad contempla el manifiesto. Son revolucionarios únicamente por cuanto tienen ante sí la perspectiva de su tránsito inminente al proletariado, defendiendo así no sus intereses presentes, sino sus intereses futuros, por cuanto abandonan sus propios puntos de vista para adoptar los del proletariado. El oportunismo de la llamada izquierda y de los movimientos alternativos puede resumirse justamente en el hacer que, por el contrario, sea el proletariado el que abandone sus propios puntos de vista futuros para defender los intereses presentes de estos estamentos medios. Es precisamente de estos estamentos de la pequeña y mediana burguesía y de sus representantes políticos de donde surgen todas estas falsas alternativas a la sociedad actual. Una parte de la burguesía desea remediar los males sociales con el fin de consolidar la sociedad burguesa. A esta categoría pertenecen los economistas, los filántropos, los humanitarios, los que pretenden mejorar la suerte de las clases trabajadoras, los organizadores de la beneficencia, los protectores de animales, los fundadores de las sociedades de templanza, los reformadores domésticos de toda la IA. La pequeña burguesía democrática está muy lejos de desear la transformación de toda la sociedad. Su finalidad tiende únicamente a producir los cambios en las condiciones sociales que pueden hacer su vida en la sociedad actual más confortable y provechosa. Desea sobre todo una reducción de los gastos nacionales por medio de una simplificación de la burocracia y la imposición de las principales cargas contributivas sobre los señores de la tierra y los capitalistas. Pide igualmente establecimientos de bancos del Estado y leyes contra la usura. Todo a los fines de librar de la presión del gran capital a los pequeños comerciantes y obtener del Estado crédito barato. Pide también la explotación de toda la tierra para terminar con los restos del derecho señorial. Para este objeto necesita una constitución democrática que pueda darles la mayoría en el Parlamento, municipalidades y Senado. Con el fin de adueñarse del poder y de contener el desarrollo del gran capital, el Partido Democrático pide la reforma de las leyes de la herencia, e igualmente que se transfieran los servicios públicos y tantas empresas industriales como se pueda a las autoridades del Estado y del municipio. Cuanto a los trabajadores, ellos deberán continuar siendo asalariados, para los cuales, no obstante, el Partido Democrático procurará más altos salarios, mejores condiciones de trabajo y una existencia más segura. Los demócratas tienen la esperanza de realizar este programa por medio del Estado y la administración municipal y a través de instituciones benéficas. En concreto, aspiran a corromper a la clase trabajadora con la tranquilidad y así adormecer su espíritu revolucionario con concesiones y comodidades pasajeras. Este es el diagnóstico hecho en 1848, y desde entonces, el oportunismo y los partidos y organizaciones de la pequeña burguesía no han hecho otra cosa que repetir y volver a repetir el mismo programa, pero disfrazándolo cada vez como si fuera la última novedad radical. Veamos algunos ejemplos concretos. Una primera falsa alternativa que se propone es el trueque.
Esta primera forma del intercambio tiene una serie de limitaciones. ¿Qué sucede si el propietario de guantes no necesita un martillo, sino que necesita un ordenador? El propietario del martillo no podrá obtener guantes, y el propietario de guantes solo podría obtener un ordenador en el difícil supuesto de que el propietario de ordenadores necesitara 200 pares de guantes de silicona. Con suerte, el extraño coleccionista de guantes de silicona podría necesitar un martillo, y solo así se podría cerrar el círculo. Es evidente que esta forma encierra una serie de dificultades que solo se resuelven separando los actos de venta y de compra. Esta separación se consigue con la introducción de un equivalente general. Todo el mundo cambia sus mercancías por el equivalente y todo el mundo compra mercancías pagando con este equivalente, el dinero. Además, con los medios de producción actuales, ni los guantes, ni el martillo, ni el ordenador los ha hecho un solo productor. De hecho, los productores no son ni siquiera propietarios de las mercancías, dado que son trabajadores asalariados. El trueque solo podría ser operativo en una economía limitada en la que los productos fueran exclusivamente producidos de forma artesanal. De aquí el carácter intrínsecamente ilusorio y reaccionario de esta propuesta como alternativa al capitalismo. Para el pequeño burgués, que ve en la producción de mercancías el non plus ultra de la libertad humana y de la independencia individual, sería muy grato naturalmente ver remediados los abusos que lleva consigo esta forma, entre ellos y muy palpablemente el de la imposibilidad de que todos los objetos sean directamente cambiables. En momentos de hiperinflación o en determinados circuitos pueden intercambiarse directamente productos entre ellos, siempre como complemento de la economía mercantil desarrollada, pero de ninguna manera representa una alternativa a ella, sino que es una forma primitiva suya que resurge en momentos de depresión. Históricamente, el trueque fue el primer paso hacia el nacimiento del dinero, pero cada vez que se reintroduce, como en Argentina en los años 90 en un momento de hiperinflación, recorre el mismo ciclo. Brota de él el dinero, el crédito, la especulación y la hiperinflación. Reintroducir el trueque para superar el capitalismo es como tratar de erradicar una mala hierba volviéndola a sembrar con la argumentación de que cuando la mala hierba era semilla, no hacía todavía tanto daño como hace la planta desarrollada. Otra falsa alternativa, que es una variante del trueque, son los denominados bancos del tiempo. También estos se presentan como una alternativa a la economía dineraria, dado que los usuarios intercambian tiempos de trabajo iguales. ¿Cómo funcionan? Si un usuario de un banco del tiempo necesita, por ejemplo, una reparación de un cable, contactará con otro socio del banco del tiempo que sea electricista, el cual se acercará a reparar el cable. Supongamos que tarda 2 horas. El usuario A le extenderá un cheque en el que figurará que el usuario B ha trabajado 2 horas. A este sistema sus ideólogos lo denominan sistema de suma cero, dado que las horas consumidas se compensan siempre con las horas realizadas. Ahora supongamos que un tercer usuario C solicita los servicios del primer usuario A durante 3 horas. El usuario C, a su vez, extenderá un cheque haciendo constar que el usuario A ha trabajado durante 3 horas y este último lo descontará en el banco del tiempo, que registrará los movimientos. Como ya hemos visto, este es un sistema de suma cero, dado que todo movimiento genera un deudor y un acreedor. Ahora bien, ¿qué es esto sino la contabilidad por partida doble tan característica de la producción capitalista? ¿Qué es esto sino las cuentas del debe y haber de toda contabilidad capitalista? Hagamos un poco de historia y veamos cómo se ha desarrollado el crédito y el billete de banco actuales. Las dificultades nacidas de la circulación monetaria para el desarrollo del capitalismo generaron la primera forma de crédito, el crédito comercial, la letra de cambio. De esta forma, los capitalistas podían iniciar un nuevo ciclo productivo mientras esperaban a la venta de las mercancías producidas en el ciclo anterior, adquiriendo las materias primas contra la promesa de pago posterior o pagaré. No tardaron en nacer las clearing houses, donde se podían descontar los pagarés emitidos mutuamente, reduciendo al mínimo la necesidad de efectuar pagos con dinero contante y sonante. Esta es la base económica de los actuales billetes de banco, emitidos en base a la deuda comercial. El cheque del tiempo no es otra cosa que un pagaré emitido por el consumidor que el acreedor descuenta en la clearing house correspondiente, es decir, en el banco del tiempo. Así,
La pretendida superación del billete de banco es un retorno a la forma de deuda que está en la base de todo el sistema económico actual. No es extraño que para superar las limitaciones de la letra de cambio o pagaré se termine implementando exactamente la misma solución histórica, la emisión de un billete de banco en base a la deuda comercial de los pagarés. Y una vez que se ha recorrido el ciclo desde el trueque en una forma u otra, pasando por el dinero, los pagarés, el crédito comercial y el billete de banco, llegamos también al crédito a la tercera potencia, el crédito bancario. La producción capitalista crea una nueva potencia, el crédito, que en sus comienzos se desliza e insinúa recatadamente, como tímido auxiliar de la acumulación, atrayendo y aglutinando en manos capitalistas individuales o sociales, por medio de una red de hilillos invisibles, el dinero diseminado en grandes o pequeñas masas por la superficie de la sociedad, hasta que pronto se revela como una arma nueva y temible en el campo de batalla de la competencia y acaba por convertirse en un gigantesco mecanismo social de centralización de capitales. A la par que la producción y la acumulación capitalista y en idénticas proporciones, se desarrollan la concurrencia y el crédito, las dos palancas más poderosas de centralización de capitales. Veamos qué ocurre cuando entra un depósito en el sistema bancario. Se inscribirá en los activos del banco una cantidad de 1000. Suponiendo una tasa de cobertura del 20%, se reservarán 200 como fondos. Los 800 restantes pueden ser prestados. Una vez prestados, estos 800 vuelven a llegar al sistema bancario como si fueran un nuevo depósito. Se inscribe en los activos del sistema una cantidad de 800. Se realiza una reserva de 160 y se vuelven a prestar los 640 restantes, los cuales después de haber cambiado de manos vuelven a aparecer como un nuevo depósito en el sistema bancario. Con el desarrollo del capital productivo de interés y del sistema crediticio, cualquier capital parece duplicarse y en algunos casos triplicarse a causa de los diversos modos con los que el mismo capital o incluso solamente el mismo título de crédito aparece en distintas manos bajo diversas formas. La mayor parte de este capital monetario es puramente ficticia. En el sistema crediticio, todo se duplica y se triplica, transformándose en una pura quimera. Si por tanto la generalización del crédito aleja el estallido de la crisis, es solo para aumentar su intensidad. Y todo este sistema artificial de extensión violenta del proceso de reproducción no puede remediarse naturalmente por el hecho de que un banco, el Banco de Inglaterra por ejemplo, entregue a los especuladores con sus billetes el capital que les falta y compre todas las mercancías depreciadas por sus antiguos valores nominales. Una falsa alternativa que se propone machaconamente desde distintas corrientes y también institucionalmente son las empresas cooperativas. Pero las empresas cooperativas son precisamente esto, empresas. Producen mercancías y por esto no pueden representar una alternativa a la producción mercantil. El capital es una fuerza impersonal y las leyes que regulan la producción mercantil, la competencia, la ley de la oferta y la demanda, la ley del valor, se imponen independientemente de que el propietario de la empresa sea un individuo, un número limitado de individuos, una sociedad anónima, el Estado o una cooperativa. Tiene que venderse más caro que lo que se ha invertido, es decir, hay que vender con ganancia. Para ello se compite en un mercado que no se controla, y hay que introducir las mismas soluciones que el resto de competidores: crédito, intensificación de la jornada, reducción salarial, ampliación de la escala de la producción, deslocalización y despidos. Si las empresas cooperativas son pequeñas, comparten las características de todo pequeño burgués. Las condiciones son las peores, los contratos son fraudulentos y temporales, se cotiza una pequeña parte de la jornada, las categorías laborales que se aplican son inferiores a las tareas realizadas. La autogestión, mientras permanezca el trabajo asalariado, no significa nada más que autoexplotación. Las empresas cooperativas están abocadas a desaparecer por la competencia o a crecer, como cualquier otra empresa, apoyándose en los mismos métodos, como hemos dicho. Algunas pueden mantenerse en estado raquítico mediante el apoyo institucional del Estado burgués, y particularmente a través del amiguismo o enchufe con una parte de la administración pública.
No es que las empresas cooperativas sean peores que los otros tipos de empresa, simplemente no son distintas ni son ninguna alternativa al actual régimen mercantil capitalista. Cooperativista era el capitalismo yugoslavo hasta su derrumbe, y cooperativistas fueron los experimentos de los anarquistas que se integraron en el gobierno burgués del Frente Popular y de la Generalitat de Cataluña. De los experimentos de los anarquistas en 1936, se puede destacar que las cooperativas que contaban con mejores tierras salían adelante e incluso exportaban al exterior, mientras las cooperativas con tierras menos fértiles pasaban hambre y trabajaban de sol a sol. Podemos ver cómo se exigía la transformación de la mercancía en dinero y se penaba con la muerte la transgresión de la propiedad privada. Como las empresas respiran todas el mismo oxígeno mercantil, las cooperativas tuvieron que fundar un banco, el Banco Sindical Ibérico, que como su nombre indica era un banco y nada más. Igual que las cooperativas eran empresas y el gobierno de la Generalitat el mismo gobierno burgués de antes. La nacionalización o las empresas del sector público solo representan un cambio de titularidad del empresario, que pasa a ser el Estado burgués directamente, asumiendo funciones de capitalista colectivo ideal. Hoy, las funciones sociales del capitalista corren todas a cargo de empleados a sueldo, y toda la actividad social de aquel se reduce a cobrar sus rentas, cortar sus cupones y jugar en la bolsa, donde los capitalistas de toda clase se arrebatan unos a otros sus capitales. Pero las fuerzas productivas no pierden su condición de capital al convertirse en propiedad de las sociedades anónimas y de los trusts o en propiedad del Estado. ¿Por qué entonces está tan de moda siempre la consigna de la nacionalización o de la defensa del sector público? La pequeña burguesía defiende las nacionalizaciones porque necesita del abaratamiento de los costes generales del salario y de la inversión en capital constante. La aristocracia obrera encuentra en el aparato estatal un refugio para su condición, para hacer carrera como funcionarios. La gran burguesía misma necesita que el Estado asuma la función de capitalista colectivo ideal para la realización de las infraestructuras, pero también para sanear sus negocios a costa del Estado con el ciclo nacionalización-privatización. Se nacionalizan las empresas cuando tienen pérdidas y se vuelven a privatizar cuando vuelven a ser rentables. Pero recientemente, desde que Bismarck emprendió el camino de la nacionalización, ha surgido una especie de falso socialismo que degenera alguna que otra vez en un tipo especial de socialismo, sumiso y servil, que en todo acto de nacionalización, hasta en los dictados por Bismarck, ve una medida socialista. El Estado moderno, cualquiera que sea su forma, es una máquina esencialmente capitalista, es el Estado de los capitalistas, el capitalista colectivo ideal. Y cuantas más fuerzas productivas asuma en propiedad, tanto más se convertirá en capitalista colectivo, y tanta mayor cantidad de ciudadanos explotará. Los obreros siguen siendo obreros asalariados, proletarios. La relación capitalista, lejos de abolirse con estas medidas, se agudiza, llega al extremo, a la cúspide. Una falsa alternativa especialmente insidiosa porque hace palanca sobre las necesidades inmediatas de la clase obrera es la del salario o empleo digno, decente o justo. La lucha inmediata en el terreno sindical no es suficiente para transformar de raíz la sociedad. Pero, ¿quiere esto decir que la clase obrera deba renunciar a defenderse contra las usurpaciones del capital y cejar en sus esfuerzos para aprovechar todas las posibilidades que se le ofrezcan para mejorar temporalmente su situación? Si lo hiciese, veríase degradada en una masa uniforme de seres humanos desgraciados y quebrantados, sin salvación posible. Si en sus conflictos diarios con el capital cediesen cobardemente, se descalificarían sin duda para emprender movimientos de mayor envergadura. Luchar por aumentos salariales lineales, por la reducción de jornadas sin reducción salarial, por un salario mínimo de 1.500 euros, por un puesto de trabajo o subsidio indefinido de paro, por la reducción de la edad de jubilación, por el paso de todos a fijos de la empresa principal, contra un despido colectivo o individual, para defender la posibilidad de organizarnos sindicalmente y para defender la organización alcanzada. Todas estas luchas y otras deben ser cultivadas y llevadas a cabo, sin perder de vista que la clase obrera no debe exagerar ante sus propios ojos el resultado final de estas luchas diarias.
No debe olvidar que lucha contra los efectos pero no contra las causas de estos efectos, que lo que hace es contener el movimiento descendente, pero no cambiar su dirección, que aplica paliativos pero no cura la enfermedad. Dentro del capitalismo y mientras haya trabajo asalariado, la única suerte destinada a la clase obrera es que nos curtan la piel en el trabajo y luego nos echen al arroyo del paro. Ningún aumento salarial va a convertir esta situación en digna, ni decente, ni justa. En vez del lema conservador de un salario justo por una jornada de trabajo justa, deberá inscribir en su bandera esta consigna revolucionaria: abolición del sistema del trabajo asalariado. Antes de proseguir, y para evitar confusiones, tenemos que desbrozar una gran mentira histórica, la que afirma que en Rusia, China, Cuba, Vietnam o Venezuela haya habido comunismo o socialismo. La Revolución de Octubre de 1917 fue una revolución socialista y proletaria por sus características políticas, que incluyen la puesta fuera de la ley de todos los partidos burgueses, el sabotaje de la Primera Guerra Mundial y la refundación de la Internacional. Su contenido económico inmediato era, sin embargo, el de una revolución antifeudal, y solo podía superar este límite con la llegada de una revolución proletaria en la Europa industrializada. Revolución que fue aplastada a sangre y fuego por los capitalistas europeos con la inestimable ayuda de los traidores del socialismo. La Revolución rusa, pues, se replegó en la primera de sus tareas, la construcción de capitalismo en Rusia. Esto significa que en Rusia la producción se realizaba por empresas con balance contable propio, que había un amplio sector de capitalismo agrario privado basado en cooperativas independientes propietarias de sus productos que intercambiaban en el mercado. Los trabajadores cobraban salario y los productos tenían forma de mercancía, que dichas mercancías se pagaban en rublos, es decir, en dinero, etcétera, etcétera. En otras palabras, que en Rusia y en sus países satélites no había otra cosa que capitalismo. No es casualidad que para lograr imponer la mentira de la existencia de socialismo en Rusia, Stalin y su corriente tuvieran que liquidar físicamente a toda la vieja guardia de los militantes bolcheviques. No podemos narrar aquí las terribles consecuencias que tuvo la victoria de la contrarrevolución en Rusia para el conjunto del movimiento obrero internacional. Pero aclaramos que la caída del muro de Berlín no constituye la caída del comunismo ni del socialismo, sino la caída de la mentira del socialismo en Rusia, la admisión del carácter capitalista de Rusia. En los últimos escritos de Lenin, el dirigente revolucionario tuvo que expresarse en estos términos. Nuestro aparato estatal es hasta tal punto deplorable, por no decir detestable, que primero debemos reflexionar profundamente de qué modo luchar contra sus deficiencias, recordando que estas deficiencias provienen del pasado, que a pesar de haber sido radicalmente cambiado, no ha sido superado. Lo más perjudicial sería creer que sabemos algo, aunque sea poco, o pensar que disponemos de una cantidad más o menos considerable de elementos para construir un aparato realmente nuevo, que realmente merezca el nombre de socialista, soviético, etc. No tenemos tal aparato, e incluso los elementos del mismo que tenemos son ridículamente escasos, y debemos recordar que para crearlo no debemos escatimar tiempo y que necesitaremos muchos años. Para renovar nuestro aparato estatal, es preciso que nos propongamos a toda costa, primero estudiar, segundo estudiar y tercero estudiar, y después comprobar que este conocimiento no quede reducido a letra muerta o a una frase de moda. Llevamos 5 años de ajetreo tratando de mejorar nuestro aparato estatal, pero ha sido un simple ajetreo, que en estos 5 años ha demostrado ser inútil, o incluso vano, o incluso nocivo. Este ajetreo creó la impresión de que trabajábamos, pero en realidad solo entorpecía nuestras instituciones y nuestros cerebros. Ningún comunista ha negado, a mi parecer, que la expresión República Socialista Soviética significa la decisión del poder soviético de llevar a cabo la transición al socialismo, mas en modo alguno el reconocimiento de que el nuevo régimen económico es
socialista. El impuesto en especie significa, como es lógico, libertad de comercio. Esta libertad de intercambio implica libertad para el capitalismo. Lo decimos abiertamente y lo subrayamos. De ningún modo lo ocultamos. Nuestras cosas irían mal si tratásemos de ocultarlo. La libertad de comercio significa libertad para el capitalismo, pero también significa una nueva forma de capitalismo. Significa que hasta cierto punto estamos creando de nuevo capitalismo. ¿Cuál fue, por el contrario, la posición de Stalin que liquidó a la vieja guardia bolchevique? A veces se pregunta si la ley del valor existe y actúa en nuestro país, en nuestro régimen socialista. Sí, existe y actúa. Allí donde hay mercancías y producción mercantil no puede por menos de existir la ley del valor. En nuestro país, la ley del valor extiende su acción, ante todo, a la circulación de mercancías, al intercambio de mercancías mediante la compraventa, al intercambio, principalmente, de las mercancías de consumo personal. Aquí, en esta esfera, la ley del valor sigue desempeñando naturalmente en ciertos límites el papel de regulador. ¿Cuál fue la posición de Mao? La producción de mercancías no es un fenómeno aislado, todo depende de a qué esté asociada, al capitalismo o al socialismo. Si está ligada al capitalismo, entonces es producción mercantil capitalista. Si está ligada al socialismo, es entonces producción mercantil socialista. Proudhon, Bakunin, Dühring, Stalin, Mao. Esta es la línea de los defensores del mantenimiento de la producción mercantil en el socialismo, la línea de la conservación del capitalismo y de sus leyes fundamentales. ¿Qué responden a esto Marx, Engels y Lenin? Es una verdad indiscutible, elemental, de la economía política, confirmada incluso por la experiencia cotidiana y la observación de la gente común, que una vez que hay intercambio, el desarrollo de la economía es desarrollo pequeño burgués, desarrollo capitalista. La ley del valor es precisamente la ley fundamental de la producción de mercancías y también, por consecuencia, de la forma más elevada de esta producción, o sea, de la capitalista. La ley del valor se manifiesta en la sociedad actual exactamente de la misma manera de la que todas las leyes económicas pueden manifestarse en una sociedad de productores individuales, como una ley fundada en las cosas y en las condiciones exteriores, como una ley independiente de la voluntad y de la acción de los productores, como una ley que obra ciegamente. El señor Dühring, al hacer de esta ley fundamento de su comuna económica y al exigir de dicha comuna que aplique conscientemente dicha ley, hace de la ley orgánica de la sociedad presente la ley orgánica de la sociedad creada por su imaginación. Lo que quiere es la sociedad actual, pero sin sus abusos. Se mueve enteramente en la órbita de Proudhon y, como éste, quiere acabar con los abusos nacidos de la evolución que conduce la producción de mercancías, que ha engendrado precisamente esos abusos. Como Proudhon, quiere sustituir las consecuencias reales de la ley del valor por consecuencias imaginarias. Todos estos socialistas desde Collins en adelante tienen en común que sostienen la existencia del trabajo asalariado y por lo tanto de la producción capitalista y tratan de engañarse a sí mismos o al mundo creyendo que si la renta del suelo se transformase en impuesto estatal, desaparecerían solos los males de la producción capitalista. Por ello, todo el asunto es simplemente un intento barnizado de socialismo de salvar la dominación capitalista y, por cierto, de restablecerla sobre una base aún más amplia que la actual.